tal? ¿Cómo les va? Este país es un país enorme, es un país grande, es un país con múltiples subculturas, con muchos problemas también y con mucha gente abocada desde distintos lugares para tratar de encontrar solución a esos problemas. El caso que nos ocupa a nosotros es el caso de los científicos. Es una manera de acceder a mejorar la calidad de vida de la sociedad. Ese debería ser el objetivo. Tratar de que en la medida en que promovamos la investigación, que se produzca ciencia, es donde vamos a ser un país más libre, más independiente, un país que va a depender menos de lo que pueda pasar en el exterior. Y en todo caso, hacernos fuertes exportando nuestros conocimientos. De eso se trata. Se trata de llevar con las cámaras de la televisión pública hasta los distintos lugares en donde se producen tareas de investigación, donde se producen investigaciones. Es muy diferente tratar de encontrarle la solución a un problema cuando uno sabe que el problema tiene solución, a tratar de buscar la solución a un problema cuando uno ignora si efectivamente el problema es resoluble o no. Gran diferencia. Uno muchas veces va al colegio, por no decir que siempre, y a uno le dicen, encuentre la solución a tal problema. Pero en general el docente conoce la solución. Diferente es ir enfrente de un problema delante, tenerlo delante y no saber si el tal problema tiene o no tiene solución. En eso consiste la tarea del investigador, el desafío constante, muy frustrante muchas veces. Hay mucha gente que se pasa la vida tratando de buscar la solución a un problema y no quiero hablar de ningún área específica. Estoy seguro que históricamente a cada uno de nosotros lo primero que se nos ocurre es el problema de la medicina, problemas que son todavía insolubles hoy para el ser humano. Sin embargo, hay mucha gente que está empujando en distintas áreas que no son necesariamente áreas que tengan que ver con la medicina. Por eso, la virtud, no de este programa en particular, sino la obligación que tiene el Estado es demostrar, no solamente de subvencionar, nosotros pagando nuestros impuestos, tratando de subvencionar la tarea de los investigadores, sino que además la alternativa es que después necesitamos saber qué es lo que están haciendo, dónde lo están haciendo, de manera tal que después esto redunde en beneficio de la sociedad. La semana pasada, como siempre, dejé un problema planteado para después pensarlo, antes de empezar con el programa propiamente dicho. Y el problema consistía en lo siguiente. Gabriel Díaz fabricó una suerte de edificio simulado. El edificio, digamos, tiene una determinada altura. ¿Cómo hacer para calcular la altura del edificio sin necesidad de subir? Porque uno obviamente puede medirla. Hay muchas maneras de saber cuál es la altura de un edificio. Uno le puede preguntar al ingeniero. O sea y eso resuelve el problema inmediatamente. Pero vamos a suponer que el ingeniero no está, el arquitecto tampoco. Uno puede subir a la terraza, agarrar acá una soga, tirarla para abajo, medir después la longitud de la soga. O sea, hay muchas maneras de medir la altura de un edificio. ¿Cómo hacer para poder medir la altura sin necesidad de subir y sin necesidad de tener la alternativa de preguntarle a los ingenieros que hicieron los planos? Y en ese caso, una cosa que yo le pedí a Gabriel que preparara es poner un palito. Este palito, digamos, obviamente, si acá estuviera el sol, por ejemplo, haría una cierta sombra. Pero la altura del edificio también hace sombra. Voy a ir acá. Si este es el edificio, vamos a suponer que esto hace una determinada sombra. Esta es la medida de la sombra. Esto sí puedo medir. Esto lo puedo medir porque esto está, puedo caminar y medir sin tener que subir. Si yo pongo un palito, por ejemplo, acá, entonces, esto vamos a suponer que el palito mide 1 metro, por decir algo. El palito también va a ser sombra, y va a ser una sombra así. Entonces, esta va a ser la sombra del palito, y esta va a ser la sombra del edificio, esto que está acá. Lo que dice la geometría es que esto, vamos a suponer que esto mida 1 metro y que la sombra mide 1 metro. Quiere decir que el palito y la sombra son iguales. Entonces esto quiere decir que esto y esto también son iguales, porque son dos triángulos semejantes, tienen los mismos ángulos. Es decir que si esto mide 1 metro y esto mide 1 metro y esto, por ejemplo, mide 40 metros, entonces la altura tiene que ser 40 metros. Si este palito midiera 2 y esto midiera 1, entonces quiere decir que la altura es el doble de la sombra. O sea, si esto ahora mide 40 metros, entonces esto tiene que medir el doble, tiene que medir 80. O sea, y no me tengo que mover del piso.
Si una vez que uno sabe cuál es la relación entre la altura del palito y la altura de la sombra, como la sombra esta la puede medir, esto que es la incógnita, que es la altura del edificio, uno lo puede sacar sabiendo cuál es la relación que hay entre la altura del palito y la sombra. Si esto fuera 3:1, 2 veces y media a 1, sabiendo que esto mide 40, esto sería 2 veces y medio, 3 veces o la cantidad que sea. O sea, cómo la geometría viene en socorro de algo en donde uno no necesita subirse al edificio para poder saber cuánto mide de alto un determinado edificio. Imagínense el edificio más alto de la ciudad donde están y traten de ver que en un momento determinado ustedes pueden medir la sombra que proyecta el edificio en el piso y poner un palito. Ustedes el palito sí pueden medir lo que mide, saben lo que mide el palito y también pueden medir la sombra del palito. La relación que hay entre la altura del palito y la sombra del palito tiene que ser la misma que la relación que hay entre la altura del edificio y la sombra que proyecta el edificio. Pero como uno tiene 3 datos, la altura del palito, la sombra del palito y la sombra del edificio, con esos 3 datos descubre el cuarto, que era el que estaba, digamos, en duda, el que queríamos averiguar. Esto se llama Científicos Industria Argentina, aunque no lo puedan creer, esto es algo que tiene que ver con la geometría, que tiene que ver con la proporcionalidad de los ángulos, todos temas que cuando uno los estudiaba no entendía para qué. Bueno, esta es una manera de poder usarlo, por ejemplo. Empezamos así. En el programa de hoy nos vamos a San Antonio Este, donde alumnos de la Universidad del Comahue nos cuentan por qué estudiar biología marina. Te mostramos el Laboratorio de Transporte Vertical del INTI, que inspecciona la seguridad de algunos de los 220.000 ascensores que hay en el país. Células madres y reprogramación celular. Nos visita un especialista, el doctor Fernando Pitozzi. Nanotecnología que simula los poros biológicos, hilos de araña en la sección Todo bicho que camina y un nuevo planteo matemático del profesor Paenza nos deja pensando. La Fundación Argentina de Nanotecnología invierte en proyectos hasta 80.000 pesos sin necesidad de devolución. Invitamos a emprendedores a presentar sus proyectos. Más información en www.fan.org.ar. Vamos a hablar de nanotecnología y como siempre con el doctor Galo Soler Ilia. Galo, ¿qué es la biomimética? La biomimética es una rama de la nanotecnología que está creciendo enormemente y es la que hace dedicar los esfuerzos de los investigadores a tratar de imitar a la naturaleza. Sabemos que en la naturaleza una gran cantidad de las moléculas, lo hemos mostrado en el programa, tienen tamaños nanoscópicos como las enzimas, como las proteínas, y los objetos nano, como una nanopartícula, por ejemplo, tienen tamaños compatibles y fuerzas compatibles. Entonces lo interesante es que podemos crear verdaderos nanosistemas ahora que consten, por ejemplo, de nanopartículas unidas con proteínas o cosas por el estilo, toda usando elementos de la biología molecular, como enzimas, como anticuerpos, etcétera, para armar nuevos sistemas. En particular, algunos sistemas muy interesantes son los bioporos. ¿Qué son los bioporos? Los bioporos en una célula, vos la puedes asimilar, una célula o un microorganismo, a una ciudad amurallada. Donde lo importante está dentro, la membrana celular es la muralla que lo defiende del exterior y los poros son como las puertas por donde entran y salen los carros de comida, etcétera. Entonces los bioporos son importantísimos porque permiten, por ejemplo, que entren nutrientes, pero que salgan los agentes, las excreciones, los agentes contaminantes, que no entren agentes invasivos para la célula, etcétera. Entonces esos bioporos tienen propiedades muy interesantes, pues son poros nanométricos. ¿Qué pasa en un poro nanométrico? Un poro nanométrico es un túnel que tiene dimensiones, diámetro nanométrico y longitud que puede no serlo. Entonces, ¿qué pasa? Una molécula tiene que atravesarlo. En las células, estos poros tienen unas arquitecturas muy interesantes que están construidas con proteínas, con restos de proteínas y membranas y azúcares que le dan a cada poro una característica particular. Es así que algunos poros dejan pasar iones, otros dejan pasar proteínas, etc. Ahora, la biomimética se ocupa, en el caso de los nanoporos, de fabricar nanoporos. ¿Cómo se hacen? Uno puede tomar una oblea de silicio, un semiconductor que se usa en la industria electrónica,
ponerlo en un acelerador de partículas, que es una enorme máquina que tira iones acelerados, como vemos aquí en el diagrama, y ese acelerador hace un agujero muy finito, muy angostito, y queda terminado en un nanotúnel. Sí. ¿Qué tiene de interesante ese nanotúnel? Que las fuerzas que las paredes de ese nanotúnel son visibles para las partículas que lo atraviesan. Es decir, si una partícula que está cargada positivamente ve cargas negativas alrededor, se mete. Si ve cargas positivas, se va. Si una proteína ve proteínas que le interesan, que se pueden acoplar con ella, se mete. Si no, se va. Y así en el último año, y cierro con esto, se han visto trabajos extremadamente interesantes en donde, por ejemplo, se puede medir qué tipo de iones pasa a través de uno de estos nanoporos en función de con qué grupos moleculares uno pinta la pared. Iones, proteínas, etc. O sea que se replican poros biológicos. Exactamente, se está rumbo a replicar poros biológicos. Esto es interesantísimo en un montón de tecnologías como la biotecnología nueva, los nuevos neurotransmisores y otras cosas por el estilo. En este programa hablamos de muchas cosas, pero si uno quiere hablar del futuro o del presente, como dice mi querido Galo, entonces tiene que pensar en nanotecnología. Nosotros seguimos en el programa así. Después de la pausa, conocemos un laboratorio del INTI que estudia la seguridad de los ascensores. Momentos después, hablamos de lo último en reprogramación y diferenciación celular con nuestro invitado de hoy, el doctor Fernando Pitozzi.